Una noche soñé otra vez con una morocha de pelo muy oscuro y lacio. Quizás no fuera la misma que en sueños anteriores, pero se sentía igual. Besos, abrazos, ese amor que me colmaba el alma. Fue tan real que cuando mamá me despertó para bajar a tomar el desayuno me di cuenta de que tenía el calzoncillo mojado. Le dije que iba a desayunar solo porque me había quedado escuchando música hasta tarde y quería dormir otro rato. Pero mamá me recordó que el hotel daba el desayuno hasta las 11. Papá le dijo que me dejara en paz. Si no tenía ganas de desayunar, no desayunaba. Y aunque mamá quiso protestar, al final aceptó y logré que me dejaran solo. Me cambié el calzoncillo por uno limpio y mezclé el pegajoso con la ropa que mamá tenía que lavar al volver a casa. Por fin el sol había aparecido. Los tres enojotas mirando la línea verde del mar en el horizonte. La playa de repente se había convertido en un desfile. ¿Qué diferencia había para esas mujeres entre estar desnudas y usar bikinis? Paseaban casi desnudas frente a mí, que trataba de leer una revista Gente sobre una lona cubierta de arena y me hacía sombra para mirar a mi alrededor. La cola de una rubia con visera que tomaba sol de espaldas, cuando se dio vuelta, cuando abrió las piernas y alcancé a ver el recorrido de la piel hasta ese lugar que me fascinaba tanto, aunque nunca lo había visto. Tuve que ponerme boca abajo para esconder lo que me pasaba. Cuando bajó el sol, mamá cruzó el hotel porque hacía fresco y papá aprovechó para prender un cigarrillo porque mamá no lo dejaba fumar dentro de la habitación. El horizonte sin nubes, el viento, el azul salado del mar. Papá parecía contento, descalzo, los dedos de los pies hundidos en la arena, silbando un tango entre una pitada y otra. Hizo algo que ya había hecho antes, pero medio a escondidas. A veces me parecía, con la intención de que yo me diera cuenta. Señaló una mujer y dijo, tremenda hembra, mirá lo que son esas tetas, como si fuera uno más de los pibes, y a mí me dio impresión escuchar que papá hablara así, y la impresión se convirtió en vergüenza cuando gritó, ¡belleza! Y la mujer siguió de largo como si no lo hubiera escuchado. Después nos quedamos en silencio, unos segundos de cercanía que se sintieron como horas de distancia, hasta que papá exhaló una nube de humo que se perdió en el viento, hundió la colilla en la arena, me apoyó una mano en el hombro y dijo que mamá nos esperaba. Estamos en La Libre, que nos cede gentilmente el espacio, y hoy nos visita Enzo Maqueira. ¿Cómo andas, Enzo? ¿Qué tal? Buenas. ¿Bien? Bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Que presentás la higiene sexual del soltero. ¿Qué tendría que tener en cuenta? Bueno, el jabón y el shampoo en principio. No, Higiene Sexual del Soltero es un libro inspirado en otro libro del mismo título que fue escrito en 1910 por un escritor bohemio aventurero español llamado Ciro Bayo, que recorrió de muy joven, empezó a viajar, se vino a América Latina, estuvo viviendo en Argentina, escribió un libro que se llama Historia Argentina en verso, dedicado a la juventud argentina, entre otras cosas que escribió. Se quiso ir a caballo hasta Chicago, desde Buenos Aires a Chicago, se quedó en Bolivia, fundó escuelas, bueno, un tipo de esos... ¿Esto es una investigación propia? ¿Estuviste Bueno, estoy googleando. Sí, Bueno, sí, no hay googleando. demasiado de él porque no es un personaje Claro. central, pero en España más o menos lo tienen. Fue amigo de Pío Baroja, volvió Ciro a España. Bayo. Ciro Bayo volvió a España. A los 44 años se sienta a escribir sobre sus vivencias, sobre sus viajes, escribe novelas, crónicas. Y el tipo además era un laburante, hacía changas de todo tipo, y una de las changas que hizo fue escribir un manual de sexología que se llama Higiene Sexual del Soltero. Ese manual, escrito en el principio del siglo XX, por un hombre, ya con el título te dice todo, ¿no? Tiene que ver con una guía de sexualidad, pero por el lado de las enfermedades venéreas, por el lado de pensar que el hombre no se puede contener su sexualidad y la mujer es mucho más recatada. Bueno, todo el machismo que te ¿Te acuerdas? imagines. No sé si vos, pero yo en la secundaria tenía higiene y puericultura. Bueno, yo no llegué a tanto, no. Yo tuve mecanografía, eso es mi grado de vejez, tener Que ahí mecanografía. te enseñaban cómo nacen los bebés. Claro, bueno, a mí era ni una siquiera. materia. En mi colegio venían una vez de una empresa de toallitas femeninas a darle la charla a mis compañeras y nosotros ahí sin saber nada. Y eso fue toda la información que teníamos. Cuando yo era chico no había educación sexual y las revistas pornográficas me daba vergüenza leerlas, Claro. comprarlas. Así que un día encontré en la biblioteca de mi abuelo este libro, Higiene Sexual del Soltero, a los 12, 13 años. Y claro, fue un descubrimiento. Decía sexual, era todo lo que necesitaba. Y adentro ¿Lo ya escondías genital. o te lo dejaban leer?
leer? No, a la escondida, lo leí a la hora de la siesta, o ponía la patona al adelante del libro así, nadie sabía que lo estaba leyendo. Pero despertó mi imaginación muchos años después, cuando me puse a escribir una novela que tenía ganas de escribir sobre cómo la sociedad patriarcal le mete ficha a los hombres, cómo nos configuran, cómo nos obligan a ser hombres de determinada manera, me acordé de ese libro que había sido como fundacional. De eso te quería hablar. Digo, la cultura no hace un constructo de lo masculino, lo femenino e incluso de lo gay. No hay una forma de ser masculina, Sí. femenina y gay. La cultura en la que vivimos nos dice que, bueno, a los hombres no podés llorar. Que no podés llorar significa no podés demostrar emociones, no podés hablar de tus sentimientos. No podés usar ropa de determinados colores. Yo muchas veces, te habrá pasado también, te pones una remera rosa, una camisa rosa y siempre viene alguien a decirte, Sí. ¿no hay para hombres de esa? Sí. No falla. Sí. Siempre alguno te lo va a decir. Me parecen pavadas, pero son pavadas que te van encorsetando. Vos vas a una fiesta y lo más probable es una fiesta de gente heterosexual, las chicas se están divirtiendo, bailando, abrazadas de la mano, hasta chapando, y los pibes están así, ¿no? Al costado, con la copita, viendo a ver si Bueno, pueden... porque la cultura que dice que el que baila en una fiesta es gay. El que baila en la fiesta es gay, exacto. Y eso le pasa a Junior en la novela. El chiste de Capusotto, Así es. alquilado puto para tu fiesta. En la novela le pasa a Junior eso. Un día Junior es un chico heterosexual, o que por lo menos no tiene dudas sobre su sexualidad, pero como no responde a los mandatos de masculinidad, como llora, como no es bueno para el fútbol, como no le gusta la violencia y pelearse, como le gusta bailar y divertirse, automáticamente empiezan a señalarlo y acusarlo, a decir, bueno, ¿qué sos vos, no? Claro, digo, ahora nos horrorizamos todos de los femicidios o de los muy machistas, pero leyendo este libro pensaba, todas las instituciones parecen, la religiosa, la educativa, todo parece crear un monstruo, porque la verdad que este Junior se revela, pero pobrecito está sometido a las presiones de la escuela, de la maestra, desde el jardín de infantes, lo van adoctrinando para ser un monstruo. Todo empieza cuando él llega al jardín de infantes, llega convertido en un ser humano. Sí. Y apenas entra, primero ya la corbata azul, ¿no? La corbata azul hasta acá el cuello, ahorcado, ¿no? Lo primero que le pasa a él es que le ponen la corbatita en jardín de la celita azul. Sí. ¿No? Ya está el color azul que te define como hombre y la idea de la corbata, de la formalidad, de ahorcarte. ¿Qué otros mandatos vienen después? Bueno, el mandato de que tiene que ser valiente, que tiene que pelear, se tiene que resolver a las trompadas. El mandato de que tiene que tener muchas mujeres. Y además él va a un colegio católico donde la mujer, lo único que conoce como mujer es la Virgen María. Entonces, por un lado, le dicen a los hombres, vos tenés que tener muchas mujeres, ser exitoso. Y por otro lado, a la mujer le dice, vos tenés que reprimirte y no tener muchos hombres. Bueno, ahí evidentemente tenemos un problema ya de base de educación. Sí, hay una escena que hace un bailarín y él levanta la mano, digamos, no puede responder eso, Claro. no debería responder eso. Un chico en un colegio todo de varones, de curas, como le pasa a Junior en su primaria, sabe que hace un bailarín. no puede decir que le gusta el ballet, porque si dice que le gusta el ballet, automáticamente ya es tildado de maricón. Que a él no le molesta que le digan maricón, porque no lo soy. A él lo que le molesta es que lo excluyan, que no ser parte, no sentirse parte de eso, sentir que es señalado, que todo el mundo le dice que es algo que no es. Porque me parece que es algo por lo que atravesamos mucho los varones y no está muy explorado eso. O sea, está muy explorado, sí, el padre abandónico, el machirulo, el violento, tanto en la literatura. Antes de la irrupción de la cuarta ola del feminismo, Lolita, por ejemplo, sabemos lo que es un pedófilo por Lolita, entre otras cosas. Y ahora con esta literatura escrita por mujeres, en donde se pone mucho el énfasis en los hombres, en los hijos sanos del patriarcado, ¿no? En el machirulo, en el Raúl, en el Tincho. Buenísimo. Acá ¿Sigue siendo un gran insulto decir que es un maricón? yo no sé qué sigue, pasa ¿el hombre lo ahora. sigue o realmente se ríe? Yo creo que lamentablemente los hombres no cambiamos tanto como... Yo veo que las mujeres se transformaron mucho, las veo liberadas o las veo en liberación, las veo explorando la bisexualidad, las veo rompiendo límites y a los hombres todavía los veo muy encorsetados, muy en la misma, ¿no? Pasan los años y siguen Porque han siendo tenido iguales. esa educación. Es que claro, y hay que tener en cuenta que es una matriz, y es una matriz de la cual se habla poco. Bueno, la mujer también tenía que tener Sí. hijos, casarse. Pero eso se tener viene hablando hijos, de o ser 2015 virgen, para acá. según la religión. Tal cual. De 2015 para acá, de un año menos para acá, se viene hablando, antes también, por supuesto, pero en el último tiempo, se viene hablando todo el tiempo, ¿no? De cómo el patriarcado le arruina la vida a las mujeres, con los hombres como victimarios, ¿no? Como causantes de eso. Ahora la pregunta que se hace el libro es, ¿y los hombres por qué son así? O sea, ¿por qué son victimarios?
Bueno, porque el patriarcado también nos arruinó la vida a nosotros. También nos dijo cómo podemos ser y cómo no tenemos que ser. Y si no sos como tenés que ser, automáticamente quedás afuera de ese club de hombres. Y tenés privilegios, por supuesto que tenemos privilegios por ser hombres, pero esos privilegios se pagan y se pagan caro. El privilegio por ser hombre que tiene el papá de Junior, que llega a la casa después de trabajar, se sienta a mirar televisión, a que le sirvan la comida, sí, privilegiado. Claro. Bueno, pero ese hombre se levantó a las 6 de la mañana, volvió a las 9 de la noche a la casa, todos los días de su vida, desde los 9 años, porque es hijo de una familia de pobre, hasta que se puede jubilar y puede disfrutar de cierto descanso. O sea, había que pagar por eso. La familia, ¿no?, está estructurada para sostener este sistema capitalista, que es así, el hombre es el proveedor, el hombre, el macho proveedor, cuida el ¿no?, hogar y así los niños hacen lo que pueden. Tal cual, nos criaron con esa idea. Bueno, vos sos hombre, perfecto, tenés que hacerte cargo de tu familia. No le puede faltar un plato de comida a tu esposa, ¿no? Sí. A tus hijos. A veces, en las familias anteriores, también el hombre, el patriarca, se hacía cargo de los nietos, de la madre, de los padres. Era todo ese peso. Bueno, el 80% de los suicidios que suceden en la ciudad de Buenos Aires son de varones. ¿Por qué se suicida un varón? ¿Qué cargas tiene un varón para llegar a suicidarse? Avanzamos, ¿no?, porque para los romanos el patrimonio entraba la mujer también. El tal patrimonio cual de una persona estaban los bueno, esclavos, el ganado, los campos y la mujer. Tal cual, pero incluso también la sexualidad de los varones, ¿no? Siempre se nos dice, las mujeres tienen una sexualidad muy compleja, son difíciles, los hombres son mucho más fáciles. La pones y listo. Yo no sé si es tan fácil la sexualidad. Si fuera así, no habría problema de eyaculación precoz como hay, problema de erección, problema de no mantener la erección, problema de cuántas veces le pasa a un varón que por responder a este mandato de estar siempre dispuesto, que está dispuesto y después siente un vacío y una tristeza y una amargura y un arrepentimiento y un decir, ¿para qué hice esto? ¿Cuántas parejas de amor verdadero se arruinan porque el hombre no se puede aguantar o no puede decirle que no al mandato de ir a estar con otra, ¿no? ¿Cuál es el precio que pagás si no entras dentro de esa norma? Si decidís ser otra clase de hombre, otra especie de hombre. Es ser machiruleado por otros hombres, ¿no? Hay estado que las mujeres conocen muy bien, bueno, los hombres que se sientan y abren las piernas y no te dejan espacio, los hombres que te menosprecian, los hombres que te subestiman. Bueno, los varones que no coincidimos o no respondemos absolutamente a esos mandatos de masculinidad, quedamos en un plano de inferioridad con respecto a los que sí, ¿no? El tipo que es fuerte, que es aguerrido y que lo ves grandote y gimnasio, y yo que soy flaquito y me gusta leer, es inevitable y es natural que lo vea, me siento intimidado. La Santísima Trinidad. Claro, la Santísima Trinidad de minitas. Sexo, minitas y violencia, ¿no? Violencia. Y piñas, minitas y fútbol es. Es la Trinidad de lo que nos dicen a los varones. Bueno, a Junior le dicen desde chiquito que le tiene que gustar el fútbol, no le gusta, después para reencontrarse con su padre de alguna manera le empieza a gustar. Es una manera entre los hombres es muy usual, entre los hombres heterosexuales, que el único espacio donde se permiten emocionarse, llorar, abrazarse, compartir entre hombres es en el fútbol o con el fútbol, a través del fútbol. Junior no puede con eso tampoco al principio. La violencia tampoco, es cobarde, no le gusta la violencia física, pero con las mujeres sí tiene un tema, ¿no? Porque primero quiere, pero no puede, no sabe cómo, porque repito, le enseñaron que la mujer es la Virgen María y la Virgen no tiene deseo, entonces él no puede comprender que una mujer tenga deseo, ni él, ni sus compañeros, ni su generación. Entonces, si no tiene deseo, ¿qué hay que hacer? Hay que convencerla, hay que trampearla, hay que mentirle, hay que prometerle cualquier cosa para que caiga en la trampa. Así nos configuraron, ¿no? Uno no es un machirulo o lo que sea porque sí. No toleramos el rechazo. Entonces, bueno, mejor adaptarse, digo lo que dicen todos. Tal cual. Si pienso diferente, me callo. Tal cual, mejor me callo. Entonces, o si sí sos gay, si sí te gustan los hombres, haces tu camino y tenés una comunidad que te recibe, y que la comunidad LGTBIQ, que está organizada y tenés bibliografía y tenés referentes. Ahora. Hace 40 años. Sí, tal cual, ahora. O decís, ok, perfecto, voy a hacer un machirulo igual que usted y te sumás, como hacen muchos, o quedás medio en ese limbo donde está Junior y donde están un montón de lectores que están leyendo el libro de hombres, que me sorprende mucho. Yo pensé que este libro lo iban a leer las mujeres y las iba a interpelar del lugar de ver esto, ¿no? Che, la sexualidad de los hombres también es compleja. Che, por eso mi marido es tan celoso, por eso mi marido es tóxico, por eso mi marido esto. Hasta tal punto te venden, por ejemplo, que ser gay es malo, que hay muchos gays que son homofóbicos. Que son homofóbicos, tal cual. ¿Cómo puede ser que vos pienses tal cual, así? O que votes a determinada gente. Tal cual. Y me está pasando que muchos de los lectores me escriben y me dicen, che, lo leí, soy gay, me pasó lo mismo, sentí lo mismo. O no soy gay, pero toda la vida no me sentí parte de esta cofradía de machos y sin embargo siempre me dicen, vos sos varón privilegiado.
pero estoy totalmente peleado con la idea de varón y de masculinidad. O sea, yo toda mi vida me peleé con el mandato de masculinidad y está en mis libros, no es que lo estoy diciendo ahora. Sí. En Rueda Macho, en Electrónica, en El Impostor, en Hágase Usted Mismo. En todos mis libros siempre trabajé lo mismo. Lo que no tenía, que tengo ahora, son las herramientas del feminismo que antes no las tenía. Yo antes había leído a Simone de Beauvoir y punto. A partir de 2015 empecé a tener un montón de bibliografía, de debate, a gente como Luciana Pecker, como Elsa Drucharov, Tamara Tenenbaum, que me empezaron a explicar y abrir la cabeza y a darme cuenta de que todos esos conflictos que yo tenía con el contexto eran conflictos que tenía con el mandato de masculinidad. Enzo, además del hecho estético, ¿vos crees que la literatura tiene una función social? De hecho, ¿crees que este libro va a abrir cabezas o va a hacer repensar la formación Yo creo que masculina? Que el arte en general puede no servir para nada o puede tener una función, es libre, ¿no? El arte es lo que cada artista quiera que sea. Sí. En ese sentido no cierro ni abro nada, ¿no? Abro para todos. Ahora, este libro en particular yo sí lo pensé como una manera de abrir el debate, de poner sobre la mesa un montón de temas que siento que no estaban puestos sobre la mesa, de invitar a los hombres a repensarse y a descubrir esa base del iceberg que tiene que ver con la construcción del patriarcado, porque siempre vemos la punta, ¿no? Vemos los asesinatos, los abusos, pero no vemos los micromachismos que nos inculcan y que nos enseñan. También creo que describe una época. También abarca cuatro décadas, claro, ¿no? Abarca los 80, el comienzo de la democracia, que como se ve en el libro, sí, la democracia podía estar afuera, en la avenida Corrientes. En lo político fue maravilloso, claro, pero en una escuela de varones solo de curas, y la democracia tardó en llegar. Todavía tenías que formar y te tiraban tizazos si te portabas mal y tenías que pegar, y se decían un montón de cosas espantosas. Y después vienen los 90 en el libro, y Junior se cambia a un colegio mixto, laico, progre, de estos que hablan de ciudadanos del futuro, de primer mundo, bueno, que por supuesto después pasa por el 2001, pasa también por ese momento la zozobra de sentir que te está por llegar la amenaza del servicio militar, porque esto se sabe poco, pero hasta un año antes de que me tocara a mí, o sea, fue por un año, a los 18 años los varones tenemos que ir al servicio militar, vos tuviste que ir, bueno, y sabés de qué se trata, sabés mejor que yo, ¿no? De qué se trata. Después de mí, sí, un año más de Colimbe después. Un doctorado en machismo y en tortura, que termina con la muerte de un soldado por lo mismo también, ¿no? Estaba secuestrado un año por el Estado. Por el Estado, haciéndote disparar, y después encima, claro, si había una guerra tenías que ir vos a la guerra. Sí. Entonces ser hombre no es tan fácil como parece, otra cosa que tiene que pagar la masculinidad. Tal cual. El cuidado de la patria y van a la muerte. Y la salud. Los hombres se mueren antes, viven menos. ¿Por qué no vamos al médico? ¿Por qué? Porque supuestamente somos fuertes y poderosos y no nos pasa nada. Entonces, claro, después no vas al médico, cuando vayas tarde. Y te pasa y te morís a los 55 años de un infarto. Pero son un montón de cosas que no se están prestando atención, que me parece bien que no se prestaban atención hasta ahora. Venimos de un momento, me parece, primero de catarsis colectiva, donde las mujeres se hicieron notar, levantaron su voz, nos marcaron los errores. Algunos hombres no entendieron nada, no les importó. Otros, me consta, los veo, que sí, que se preguntaron, se replantearon. Eso no quiere decir que se hayan deconstruido, pero algo hay dando vueltas. Bueno, pasaron 8 años del Ni Una Menos para acá. Me parece que es hora de que los varones digamos, bueno, nosotros también tenemos algo para decir al respecto. Ahora me estoy dando cuenta de que el patriarcado me hizo así como soy, hizo esto conmigo, que nunca lo quise o que lo quise, que lo acepté, pero que no me hizo bien y que me hace infeliz. Y que escribí este libro. Tal cual. Enzo, ¿cómo fueron tus años de formación? ¿Desde dónde? ¿Por qué terminaste de escritor, digamos? ¿Empezaste como lector? No, siempre quise ser escritor. Sí, obviamente creo que todo escritor normal por lo menos empieza como lector, ¿no? Pero en mi casa había una biblioteca, no muy grande, pero una biblioteca. Mi mamá, sobre todo, es muy lectora. Me llevaba a mí y a mi hermana, nos llevaba a la Feria del Libro siempre. En esa época todavía vivía Borges. Yo recuerdo ver los Borges ahí, con María Kodama firmando, a Bioy. De hecho, mi mamá hablaba mucho con Bioy, creo que le gustaba un poco. Tengo un libro dedicado 2 veces por Bioy. Y la primera... ¿Hiciste una vez? y la primera dice, del 87, yo tenía 10 años, y dice, para Enzo, con el deseo de que sea escritor. Que evidentemente mi mamá le habrá tirado, cuando había puesto un poquito de ficha. Data. Había una especie de idea o mandato piola en casa, sobre todo por lo de mi mamá, de que estaba bueno que yo fuera escritor. A mí la verdad que me encantó, yo tenía admiración por todo eso, aparte de algo que le gustaba a mi mamá. Y como buen hijo menor varón, ¿cómo no querer complacer a mi madre, no? Ese mandato estuvo bueno, pero hay otros mandatos. Hay otros que no, pero eso estuvo bueno. Los otros están acá. Tal cual, y siempre quise escribir y escribí de chiquito.
8, 9 años, incluso antes de saber escribir ya dibujaba con cierta secuencia y contaba historias. Y bueno, y después fue estudiar comunicación, porque letras se suponía que no, porque si estudias letras después no escribís, porque es lo que te decían, ¿no? Esas cosas que te dicen. Todas, las conozco todas. Claro. Entonces, ¿qué dije? Periodismo, porque es una buena salida laboral y es parecido. Una mezcla. Claro. Pero dije, no, periodismo es poco, comunicación. Bueno, peor todavía, más mezcla aún. Y después sí empecé con talleres literarios. Pasé por el taller de Diego Grillo Truba, después estuve con Mariano Blatt también y con Damián Ríos, y después con Liliana Hecker, que me significó como una bisagra, ¿no? En la manera de entender mi compromiso con la literatura. ¿Recomendás los talleres en la formación de un escritor? Sí, recomiendo completamente los talleres. Ahora también está la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, con una carrera que es de Artes de la Escritura, escritura que creativa, también que esa no existía cuando yo me tuve que elegir, si no me hubiera encantado. Pero sí, me parece que sí, que son importantes, sobre todo porque te hacen darte cuenta de cosas que quizás vos te vas a dar cuenta en algún momento, quizás no, pero con mucho tiempo, ¿no? Me parece que está bueno. Y en un contexto en donde mucha gente da talleres, la escritura, tenemos un nivel de escritura en Argentina muy bueno, muy alto, entonces es difícil. Sobre todo ir a un taller para escuchar lo que leen y escriben otros, porque si no uno está solo en su casa ahí, se cree que es Vargas Llosa, ¿no? Claro. O que dice, bueno, ¿cuándo viene mi Nobel? Todo el tiempo uno está escribiendo y dice, será una porquería. Soy un genio o soy un estúpido. Claro, y cuando vas a un taller te das cuenta. Mejor juego al fútbol. Claro, y cuando vas al taller te das cuenta de ni sos un genio ni sos un tarado, ninguna de las dos. Claro. Tenés que sentarte y laburar, que es lo que uno a veces no tiene en cuenta. Y los problemas que presenta la escritura los presenta para todos iguales. Exacto. Digamos, cuando empezás a hablar, decís, me cuesta tal cosa y ella me Tal también. cual. Y no hay magia, ¿no? Porque Claro. uno creía al principio que escribir, bueno, me llegó la inspiración, me siento, escribo una obra maestra y listo. Cero eso, ¿no? Me siento, no se me ocurre nada, intento, escribo, borro, vuelvo a escribir. Tenía una idea dando vuelta que salió mal, Exacto. que cuando la puse en papel le quedó una pavada. Corrijo 1000 veces. 5 años, no sé, esta novela estuve 4 años, la anterior 5. Es mucho trabajo, sobre todo, se diría que es el 90% trabajo y 10% talento, vocación o lo que quieras. Sí, tal cual. Es trabajo, bueno, el fuerza de talento voluntad. está en el trabajo, digamos, Sí. en la disciplina. En Es la que te cosa, tiene que gustar la disciplina. Igual te seguís sentando, Claro. a pesar de, te seguís sentando a escribir. Sí, y a mí me pasa que me gusta mucho más, disfruto mucho más la corrección del texto que la escritura. La escritura, digo, bueno, eso es muy de Liliana Hecker, ¿no? Ella siempre dice, la primera versión es un mal necesario, ¿no? Sí. Volcala ahí, después ve, no te preocupes ahora si es la oración esa o no. Volcá lo que tengas que volcar. Y después, en sucesivas reescrituras, está el verdadero acto creativo. Yo uso la palabra, lo engordo. Claro, bueno, primero también. lo pongo en palabras, ya está, salió de mi cabeza. Y después lo vuelvo a leer y lo voy engordando. Y es muy placentero. Yo ayer en mi programa de radio le preguntaba a Gaby Cabezón Cámara, que vino invitada, ¿por qué todavía hoy, siglo XXI, tanto tecnología y todo, tanta gente quiere escribir y quiere publicar en papel? Porque ¿viste? La gente quiere un libro en papel. Sí, nadie quiere el Y ella PDF. dice, porque es hermoso, dijo, porque es lindo, porque uno se siente bien. Y es cierto, no hay otra explicación. Uno se siente bien cuando lo está haciendo. Ya que hablaste de la radio y vos tenés un programa de literatura, me invitaste, tengo que agradecerte. ¿Cómo ves la literatura argentina contemporánea? ¿Sos de leer así Sí. a tus colegas? Sí, tengo épocas que más, épocas que menos, ¿viste? Porque uno también después dice, bueno, hace rato que no leo clásico, uno quiere volver, pero la veo muy bien. Mucho mejor que hace unos años atrás. Yo recuerdo cuando empecé a querer ser escritor, así, a dar los pasos, ¿no? Porque querer que dio toda la vida, pero a los 20, 21 dije, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer? No tengo contacto, no fui a ningún taller. Bueno, cuando empecé a interesarme y a buscar, había muy poca narrativa argentina contemporánea, los jóvenes tenían 40 años para arriba y se venía mucho de España, estábamos en uno a uno, venían muchos libros importados de España, mucha literatura de afuera, había grupos editoriales grandes, un par de editoriales grandes y no mucho más. Se fue armando de 2001 para acá ese boom de editoriales independientes que vino de la mano de un boom de escritores y escritoras. La dictadura ha diezmado Sí. a los escritores argentinos, Sí, digamos, sí, porque pero hay sí. ahí como un vacío, la otra vez lo hablábamos con Liliana Hecker, hay como un vacío del 76 al 83 que después no se recuperó fácilmente. No, y que el menemismo Tardó después años. terminó con esto te digo, Claro. de la importación indiscriminada de libros, terminó de sepultar el menemismo también. Y a partir del 2001, ese quiebre, ese tocar fondo, bueno, con editoriales como Eloísa Cartonera de Cucurto, que te marca bien de qué se trató, ¿no? Le compraba cartones a los cartoneros, los pintaba a mano, fotocopia y los vendía en la calle. Bueno, y eso termina siendo hoy la Feria de Editores, que es un boom total, con 30.000, 40.000 personas por... Igual no sé si coincidís conmigo, no es tan fácil editar.
¿En qué sentido? Tenés que buscar, Y hay un recorrido. escribir. Es mucho más fácil que antes. Es ¿sí? mucho más fácil que cuando yo empecé hace 20 años era casi imposible. Si tenías 25 o 30 años era muy difícil. Había muy poquitos espacios. Ahora no solamente hay espacios, sino que hay una comunidad. Se armó una masa crítica. Eterna Cadencia, por ejemplo, con una librería, con su blog. Empezó a armar una masa crítica. Con distribuidor. Lo que pasa es que parece una contradicción porque la masa de público parece haber bajado. Si vos ves las estadísticas de que, no sé, en los 70 bueno, Marta sí. Lynch vendía 150.000 Sí. libros y ahora a un escritor consagrado le hacen 1000 libros, Sí. una edición. O Sí. sea, bajó la cantidad de gente que lee. Al mismo tiempo creo que también hay más libros y hay más oferta, una palabra horrible de escritores y de escritoras. Yo la vez pasada estaba recorriendo las librerías y veía, no sé, el libro de Mariana Enríquez, 33 ediciones, Camila Sosa Villada, 20 y pico, Dolores Reyes, también un montón. O sea, veo Uso que este ejemplo de Marta Lynch porque leí Sí, el sí, libro sí. de... Ah, y aparte era bestseller. No, y leí el libro de Cristina Mucci Sí. que decía eso. Yo no sabía cuánto vendía. Sí, Cuando vi yo que creo vendían que- 150.000 libros, dije... Yo creo que ahora está mucho más repartido, es más heterogénea, muchas más editoriales, mucha más gente que escribe, muchos más medios también. Antes tenías los suplementos culturales de los diarios y no mucho más. Ahora tenés blogs, suplementos culturales de los diarios, programas como este, cosas de Instagram, youtubers, booktubers. Creo que se amplió, creo que hay más lectores que antes, pero es probable que el mercado, como está tan atomizado y tan Las diverso, redes no nos se note. sirvieron a los escritores. Sí. Yo creo que hay un contacto con el escritor. Ahora vos podés leer el libro de cualquiera y buscarlo en Instagram y decirle me gustó, no me gustó. Cuando yo era chico, no pasaba. Sí, yo identifico como tres etapas. Primero, a principios de los 2000, en la época del blog, los blogs. En los blogs empezó a gestarse todo lo que hoy conocemos como este boom de editoriales independientes. Me acuerdo, había muchas lecturas, se organizaban lecturas en diferentes centros culturales, bueno, en librerías como La Libre, por ejemplo. Sí. Se armaban lecturas y vos te enterabas por los blogs y que eran formatos donde se podía escribir mucho y otros escritores comentaban y se empezaban a conocer. Se armó como una pequeña comunidad ahí alrededor de los blogs que generó una nueva narrativa argentina. No sé, pienso en Leonardo Lloran, Ignacio Molina, Federico Levín, Ricardo Romero, Selva Almada, andaba, Gaby Garzón Cámara andaba también por esa época por ahí dando vueltas, entre un montón más, es que estoy nombrando apenas algunos. Después vino Facebook, que yo medio que enganché ya esa etapa donde, claro, en Facebook ya podías escribir un poquito menos, no era el blog. Claro. En esa época nos parecía que era una pavada, ahora con TikTok ya sabemos que Facebook era intelectual, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y ahí se empezó a armar, viste que en el Facebook al principio era yo también fui a tal boliche, como se armaba como de reconocernos y te reencontrabas con tus amigos de la infancia. Bueno, se empezó a armar una comunidad de literatura contemporánea, del mundillo literario, donde estábamos todos ahí, ¿no? 1000 amigos en común, donde estaban los editores, críticos, periodistas, escritores, lectores también que estaban un poco de todos lados. Otra vez escuché, no sé si será para todo, pero que las aplicaciones estas de las redes sociales que logran acercarte al otro son las que, por ejemplo, estaba Foursquare, no sé si te acordás que vos decías dónde estabas, pero no había contacto con nadie, claro. Pues murieron, no sí, pasó nada. Es cierto. Que todas las redes lo que quieren es el contacto social. Sí. Que vos te puedas acercar, levantes, sí, todo. En Facebook era así también, pero fue muy evidente que Facebook armó en su momento una comunidad que se sostiene hasta ahora, porque en Facebook, si bien para mucha gente murió, para los escritores todavía sigue viva, se sostiene, que generó esto. Antes vos capaz para tener contactos, conocer a alguien, tenías que ir a la presentación de su libro, tomarte el vinito y te presentabas, la hice, pero con Facebook ya no, ya era discutir o compartir o comentar o likear. Peor, lo conozco, porque está en las redes. O te conozco de las redes. No te vi nunca y gente que nunca vi y ya lo conozco, porque lo vi en Instagram. Lectores comunes se transforman en críticos que pueden subir y publicar y se transforman en influencers. Y después vino la tercera etapa, que creo que es la de Instagram. En Instagram también se está apareciendo literatura, sobre todo poesía o textos muy cortos. Se está armando ahí, se está gestando todo otro movimiento que todavía es muy joven, que es de la gente que anda entre los 20 y los 30 y no sabemos, o menos también, hacia dónde irá, ¿no? Sí. Y en el medio, bueno, Wattpad y otras plataformas. Enzo, para ir terminando, porque tengo a mi Luis Alexis Leiva. Por favor. Es tu productor, Luis Alexis Leiva. Bueno, yo tengo el mío. Bien, todos tenemos un Luis Alexis Leiva. Me hace seña. Tuvo acá también Luis Alexis. Sí, varias veces. Me hace seña. ¿Sabés por qué escribís? ¿Por qué escribo? Bueno, yo creo que porque me hace feliz, por un lado sin dudas,
porque me hace feliz ser escritor, como dices, siempre quise serlo. ¿Viste esos que critican, no, porque hace de escritor y va? Me encanta a mí, y hablar de los libros, y escribir, y que me inviten a comer y viajar. ¿Por qué no me va a gustar, no? Eso no quiere decir que me la paso todo el tiempo haciendo eso, pero cuando no escribo, y aparte escribir es tan solitario, a mí me encanta estar solo. Pero también me gusta después publicar y abrirme al mundo y vivir un poquito para después volver a encerrarme. Escribo porque me hace feliz y escribo porque además me da un sentido a mi vida. Sí, y cuando no estoy escribiendo, cuando no tengo un libro ahí, como ahora no estoy escribiendo, pero tengo un libro, no sé para dónde ir y es un peligro en mi caso, ¿no? Un escorpiano es un peligro. Genial, gracias por venir. Gracias a vos. Seguimos un bloque más en El Quijote no se mancha. Una mañana, al entrar en su pieza, Eric Grieg pesó sin querer algo que seguramente Domínguez habría tirado por debajo de la puerta. Era una revista que se titulaba Sur. En el baño leyó los apellidos de los autores que figuraban en la tapa y se puso contento. A varios de ellos ya los había leído con gusto. Entonces se desvistió, se recostó en la cama y como aún no tenía hambre ni sueño, se puso a leer. La primera historia acaparó su atención desde el principio. Una mujer joven recibía la noticia del suicidio de su padre, quien años atrás se había exiliado en Brasil, y entonces planeaba vengarse de quien juzgaba culpable de ese suicidio, Aaron Lowenthal, su patrón, quien había cometido el delito del que se había acusado a su papá. Si hasta ese momento la historia había cautivado a Eric, lo que leyó después lo dejó paralizado. La mujer, tras urdir el plan de su venganza, iba hasta el dique 3 del puerto, desde donde esa misma noche zarparía un barco de bandera sueca, y con el objetivo de perder su virginidad con un marinero, simulaba ser una prostituta. Pero no elegía al marinero más joven, ya que temió que le inspirara alguna ternura, sino a otro, más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. Segundo bloque del Quijote no se mancha. Estamos acá con Ignacio Molina. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. En la librería La Libre, que nos cede gentilmente el espacio. Contame, ¿qué es esto que estás presentando, las 9 versiones de Borges? Bueno, son 9 versiones de Borges, no es un libro de ensayos. Mucha gente me dice, ¿esto es un libro de ensayos? No, dice ahí cuentos, ¿no? Pero a veces hace falta aclararlo. Son cuentos, son 9 cuentos, más un prólogo y un apéndice. Ahora explico de qué se trata el apéndice. Porque los cuentos son versiones. El título juega con las 3 versiones de Judas de Borges, ¿no? Con el cuento. Ahora, no sé si estas son estrictamente versiones, hay de todo. Son cuentos que remiten a cuentos de Borges, ¿no? Tanto. Puede ser de un personaje, por ejemplo, tomo a un personaje de Borges o hago una secuela de Emma Suns. Sí. Tomo al marinero que se acuesta con Emma, que ya le había dado vida Martín Cohen en un cuento del año 98. Eric Grieg se llama el cuento, y el marinero sueco que se acuesta se llama Eric Grieg, que se acuesta con Emma. Y bueno, y yo lo retomo. El de Cohen llegaba hasta ahí, hasta que él se quedaba en Buenos Aires. Y yo digo, bueno, lo retomo, lo hago irse al campo 25 años, entonces el cuento está significado en el año 48, donde él vuelve del campo a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y pasan cosas, ¿no? Con Emma, empieza a pensar en Emma, bueno, y es una secuela, es lo que pasó 25 años después con Emma Suns y este marinero, ¿no? No voy a contar más para no spoilear. A Eric Grieg, aunque estaba acostado, le temblaron las piernas. La cara se le puso roja y después blanca. Vio como la luz de la mañana que entraba por la ventana se enrarecía. Ese personaje era él mismo, no podía ser otro. Coincidían las fechas, coincidían las circunstancias y también se explicaba la anomalía del beso. Ella no lo había besado por pasión ni por cariño. Lo había besado para sentirse aún más humillada y para que esa humillación le diera aún más fuerza para cumplir con su venganza. La historia seguía, pero Eric tuvo que leerla 2 veces para entenderla. La mujer, después de acostarse con él, había viajado en un lacrosse hasta la fábrica donde vivía Lowenthal, a quien había llamado por teléfono más temprano para arreglar una cita donde le había hablado sobre la huelga que planeaban sus compañeros, y en un descuido del hombre, con un revólver que sabía que él guardaba en un cajón, lo había matado a sangre fría. Después desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver y llamó a la policía para avisar que había ocurrido algo increíble. Aaron Lowenthal había abusado de ella y a ella, a Emma Suns, no le había quedado otro remedio que matarlo. Hay otra cosa, hay un cuento de Borges que se llama La memoria de Shakespeare, que yo de alguna manera, ahí sí es más una versión, yo hago la memoria de Borges. Sí. En la memoria de Shakespeare hay un escritor que recibe la memoria de Shakespeare y yo hago lo mismo con la memoria de Borges, ¿no? Que es un escritor llamado Ignacio Molina. Sí, como ¿qué yo. sos vos?
eso es muy borgiano también, ¿no? Porque él se ponía muchas veces como personaje, por más que el cuento después fuera fantástico, él se ponía que el personaje era Jorge Luis Borges, ¿no? Como en el Aleph, por ejemplo. Yo lo leí y me pensaba, ¿basta eso? ¿Basta apropiarse de la memoria de alguien para ser ese? No, lamentablemente no, porque ahí está en el cuento un Ahí poco está el dicho, cuento, ¿no? Que es un la poco lo que trampa. Borges decía, de la memoria de Shakespeare y lo que yo digo. Uno tiene la memoria, tiene los recuerdos, pero no tiene ni el talento ni nada que tenía el... Por eso un poco este personaje, Molina, de la memoria de Borges, se agobia un poco. Dice, ahora que tengo la memoria voy a escribir una gran biografía, voy a escribir la novela que Borges no pudo escribir. Me Y apropié de algo, tengo algo de esa Claro, genialidad. ¿A qué atribuís la genialidad de Borges? Porque si no es la memoria, si no es las lecturas, porque si uno quisiera poder reponer las lecturas, Sí. pero sin embargo había algo genial que lo tenía él que no se sabe. Y eso es muy difícil de explicar también, ¿no? Es como en otros... Ante todos los genios pasa lo mismo. Digo, Messi. Vos Por más que podés vos decir que... entrenaras todas las Claro. horas que entrenó Messi en los lugares y repusieras todo el entrenamiento, Porque no sos Messi. el don de Messi, el genio, no está ni en la velocidad, ni en la gambeta, ni en la pegada. Está en todo eso y en algo más, que no se sabe y en ese qué es. genio, Claro, en ese genio que uno no en lo sabe. que lo diferencia de los demás, ¿no? Y en Borges pasa un poco eso también. No sabemos bien explicar por qué leemos un cuento de Borges y nos pasa algo, ¿no? ¿Tuvo que ver con tu formación de lector? ¿Cómo empezaste tus lecturas? Digo, ¿por qué este amor así por Borges? No, yo cuando empecé a leer no estaba un poco alejado de Borges. Había un eslogan, o todavía existe, ¿no? Que para escribir hay que matar a Borges, se dice. Cosa con la que hoy no estoy nada de acuerdo. Pero en ese momento un poco por ahí lo estaba, ¿no? Sí. Yo empecé leyendo otras cosas, literatura norteamericana, literatura argentina de los años 90, ¿no? Así, literatura contemporánea a la edad, al tiempo en el que yo empecé a escribir. Y era mucho lo que se llamaba minimalismo, neorrealismo. Y Borges no me entró, o sea, lo he leído de jovencito y no me entró. Y recién fue hace unos años, una década, cuando empecé a leerlo de otra manera, ahí con lo que cuento un poco en el prólogo, ¿no? Que empecé a dar talleres de lectura y dije, bueno, a Borges lo tengo que dar. Y dije, ¿cómo recién ahora me doy cuenta de lo que leí así nomás, ¿no? Y ahora lo tengo que empezar a leer con más profundidad. ¿Qué le pasa a tus alumnos cuando llegas con un cuento de Borges? ¿Lo agradecen? Sí, está el mito, ¿viste? De que Borges es muy difícil, entonces no lo voy a entender a Borges. Te dicen, no, yo Borges no, y por ahí vienen para eso. Vienen a un taller de lectura de Borges, un curso para entender a Borges. Y yo creo que no es tan difícil, hay un mito ahí, ¿no? Pero ¿no hay autores que necesitan un background de conocimiento, digo... Podés tenerlo o no podés tenerlo. Los aprecias más. Los aprecias más, seguramente. Borges, por ahí hay muchos cuentos que empieza en la primera página, te tira 10 citas, ¿no? Te nombra 10 autores. Y vos decís, si no conozco esos autores, no voy a poder. Pero en realidad vos podés seguir. Es un poco un juego que hace él, ¿no? Como es un gran difusor de el personaje erudito, es un gran difusor, abre puertas, ¿no? A que vos vayas a otros, a los autores que menciona y los leas. Pero incluso también te hace un juego que es nombrar a un autor que no existe, o autores que no existen, ¿no? Sí. No sé, hay cuentos enteros que son el examen de la obra de Ebert Quine. Puedes decir, bueno, Ebert Quine será buenísimo, y no existe. Y eso es un cuento en formato de biografía, claro, o de pequeña biografía. Yo me acuerdo que en este prólogo de un prólogo sobre... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el título. La flor de Coleridge. No, el volumen. Que habla de literatura inglesa y ahí conocí a Wilkie Collins. Claro, bueno, hay un montón de cosas que uno puede empezar a leer. Para mí lo que está bueno es que si vos no leíste, si lo leíste vas a tener un background mucho más grande, pero aunque no lo hayas leído a ese autor que te nombra, algo vas a entender y una curiosidad te va a despertar y vas a ir después a ese autor, ¿no? Es un poco lo que digo en el prólogo, que Borges es un gran... es como que te lleva a su biblioteca y te muestra los libros, ¿no? Que tiene. Bueno, lee este. ¿Y no te achica la hora de escribir? ¿No decís, porque es una genialidad que uno nunca va a alcanzar? Sí. Y decís, nunca voy a escribir. Es como una utopía escribir como Borges, ¿no? Imposible. Si hubiera pensado mucho en eso, no empezaba a hacer este cuento. Como te dije, el primero cuento es Samuel Zuns, el que hice, después vino otro, La forma de la espada, y después se fueron juntando y en un momento dije, acá tengo 2 o 3 que tienen que ver con Borges. Vamos a ver si esto se puede seguir. Pero si yo me hubiera puesto a pensar, bueno, no, es imposible este proyecto, no lo hubiera hecho. Ahora,
el otro día alguien, creo, no me acuerdo quién hablaba de que la diferencia entre la veneración y la admiración, en este caso con un autor, ¿no? La veneración es pensar que el otro es una especie de Dios y lo único que puede hacer ante eso es arrodillarse y rezarle, venerarlo, ¿no? Pero que es intocable. A mí yo prefiero la admiración, digamos. Me parece un genio, pero puedo dialogar, me gustaría, ¿no? La forma de dialogar hoy en día es hacer esto, o mi forma que encontré es hacer lo que hice, ¿no? Entonces se puede dialogar y no hay que tenerle miedo, ¿no? Incluso rebatirlo, tratar de debatirlo también, ¿no? Un poco lo que hace en el cuento, en el primer cuento que se llama La memoria de Borges, hay un tipo que se llama Luis Batista, es un periodista, Sí, un personaje. eso te iba a decir. Tiene tanto buena prensa como mala prensa. Y Porque, digo, claro, este personaje y este personaje medio dice que todo lo que lo dicen denuncia, todos. ¿no? Sí, Claro, es como los prejuicios, un poco algo de mí tiene tampoco. Sí, de sí, mí sí. más joven, Luis Batista, ¿no? ¿Y por qué no te gusta Borges? Porque Que era reaccionario era políticamente. reaccionario, porque... entonces eso también está en el libro y no me intimida, digamos, poner eso tampoco, ¿no? Y después, nada, cada uno, el lector, juzgará, digamos, yo no quiero emular a Borges, digamos, quiero dialogar con Borges de alguna manera. ¿Qué te ¿no? pasa cuando son geniales en las páginas, pero no son geniales en su vida? Cuando los autores que no es el caso de Borges, pero digo, hay muchos autores horribles. Ya que estamos hablando de Borges, podemos hablar en ese sentido de Borges. No sé, Borges. Como persona. Yo creo que la ideología de un autor ni siquiera es la ideología del autor, es la ideología de la persona. Y la persona está condicionada por un montón de cosas sociales, por la época en la que vive, por el contexto en el que se mueve, por la comunicación que le llega, ¿no? El contexto en el que está. Y no tiene que ver eso con lo que escribe. ¿No? Borges vivió en su tiempo como un señor de su tiempo, de su clase social. Ahora, lo que escribe supera eso, ¿no? Entonces, sí, pero pasó, por ejemplo, con Günter Grass, no sé si te acordás, que toda admiración profunda y que sé, y cuando escribió sus memorias ya al final de su vida, confesó que había sido nazi, que había pertenecido a las SS. Pero si toda la vida admiré a este tipo... De hecho, la parte de memoria, la biografía, es lo menos interesante. Los cuentos donde él habla de él mismo y su ideología, ¿no? Hay un cuento que se llama El Otro, que se encuentra en el Borges grande con el Borges joven. Sí. Borges de 70 con el Borges de 20. El 20 comunista y el de 70 anarquista, pero un anarquismo muy reaccionario, ¿no? Y ahí cuando se pone a hablar de lo que le espera al otro en lo que falta del siglo XX, es lo menos interesante, ¿no? O los diarios de Bioy, que son muy divertidos por momentos, muy entretenidos, pero cuando él habla relativiza los fusilamientos en la penitenciaría de Las Heras, ¿no? Dice, bueno, esto es algo que hizo la Libertadora contra militantes. O gente también del ejército de otro sesgo político, ¿no? Y lo relativiza. Y eso, si yo me quedo con eso, me voy a perder lo verdaderamente importante, que es Borges, ¿no? Que es la obra. Que es la obra que muchas veces, la obra siempre supera a la cosa chiquita de la ideología del autor, ¿no? Ignacio, ¿qué te dio la formación de otra gente en la literatura, la enseñanza de la literatura? ¿Por qué la elegiste? Te da una forma de leer diferente, ¿no? ¿Cómo es eso? Desde los talleres de escritura, digamos, donde uno se mete a analizar el texto de un modo diferente, entonces cuando lee a un autor ya publicado, también te da como esa gimnasia, ¿no? A ver qué hizo acá, o qué quiso hacer, cómo armó esto, dónde está el gancho que le da ese clic al cuento, ¿no? Esa chispa que necesita, o la novela. Genera una forma de leer diferente. Y también, después dando cursos como de lectura o talleres de lectura, también te obliga a eso, a ir al fondo del texto, ¿no? Y no quedarte por ahí en la superficie. Y eso ¿Sentís que vos también aprendiste que tus primeros libros, en comparación con este último, son inferiores, digamos, que hay una cierta... No quiero hablar de evolución, pero hay cierta formación que aplicaste en tus libros? Y a mí yo leo mi primer libro, que es Los estantes vacíos, que es del 2006, ¿no? 17 años, si no hice mal la cuenta. Me gusta, pero es como si lo hubiera escrito otra persona, de alguna manera, ¿no? Sí. Y hay es muy difícil reconocerse en la escritura. Lo escribí entre los 22 y los 29, 28. Y como que no me reconozco ahí, digamos, ¿no? Está bueno, está lindo, lo recomiendo, lo recomendaría, pero es otra cosa, digamos. Y aparte eso también tiene que ver con las lecturas que decíamos antes. Yo no empecé leyendo a Borges. ¿Qué empezaste leyendo?
Y a mí me gustaba Carver, ¿no? Literatura norteamericana de ese tipo, Carver, Hemingway, autores de acá, me acuerdo de la colección de MC, Planeta, ¿cómo se llamaba? Biblioteca del Sur, que estaban Rodrigo Fresán, Juan Ford, bueno, autores de ese tipo, eso ahí. Empecé leyendo eso. Los blancos. Sí, los blancos, yo lo tengo. Martín Reckman, ¿no? Sí. Y después mi hermano... La Nata estaba... bueno, La Nata, sí. La Nata que tenía un libro de cuentos y una novela, bueno, ese los tengo también. Fuego sí, a discreción, ¿no era? No, ese era de otro ¿Quién autor, era un nombre el de La Nata, yo no me voy a acordar. Y un libro de cuentos. Sí. Y empecé, por otro lado, Galeano, Eduardo Galeano, Cortázar, era una mezcla, ¿no? Después, a unas vacaciones, mi hermano llevó un libro de Bukowski y me puse a leer a Bukowski. Entonces, eso fueron como una licuadora de eso, fue los primeros influencias, digamos, ¿no? Y Borges lo había leído, pero lo tenía ahí como, bueno, viste que nosotros tenemos la imagen de un Borges, la que nos llegó, ¿no? La que nos llega, y sobre todo en los 90, cuando no había internet y todo eso, o estaba iniciando. Bueno, el viejito, ¿no? El señor viejito, medio conservador, que parece aburrido. Entonces yo eso, en mi supuesta rebeldía de joven, de adolescente y de joven, eso abjuraba un poco de eso, ¿no? Entonces no entré, Borges. Recién años después, digamos, este es el primer libro, por ahí un poco el libro anterior de cuentos, Todos los minutos para vos, en el que se puede percibir algo de esa lectura. Sí. Aunque bueno, la lectura no siempre es tan directo, ¿no? Bueno, leo esto y tengo este estilo, ¿no? ¿Y recomendás la lectura de clásicos? Te lo pregunto porque sé que trabajás en una editorial Sí, prologando clásicos. Claro, sí, yo trabajo en Gárgola, la editorial Gárgola, en la colección de clásicos, que ya tiene muchos años, pero yo estoy trabajando ahí, seleccionando textos, editando, escribiendo prólogos desde hace un par de años. Y sí, claro, sí, es fundamental también. Que es algo también que yo de joven, me acuerdo que tenía un profesor del cole que era escritor también, dice, no, vos tenés que leer los clásicos. Yo decía, no, los clásicos son muy Cuando aburridos. uno es chico ¿viste? dice, Sí, ¿por qué tengo que leer esto? Sí. Te revelás. Miguel Italiano me decía, no, vos tenés que leer los clásicos. ¿Entendés? Y después dije, claro, sí, los tendría que haber leído antes. Pero bueno, uno trata, y yo como no tengo una formación académica, no estudié letras, entonces yo hice un camino así a los tumbos, digamos. Porque ¿no? Como además pude. fueron libros que no se ayudaron del cine o de la música como la actualidad, como los contemporáneos. Entonces es el texto solo. Es el texto solo, claro. Vos lees, qué sé yo, Nato de Balzac o Herman Melville y es el texto. No es que lo vio en una película, que pudo recrear una escena maravillosa, que Claro. está muy bien que lo haga, pero... Es el texto y con esto que decías también, hoy, viste, hay autores que están como, se pueden poner de moda, ¿no? Ah, esto te lo recomiendo con los contemporáneos, ¿no? Esto y todo el mundo está leyendo esto. Ahora, el clásico no es algo que es un hit del momento, entonces cuesta más ahí ir a uno que ya fue leído por millones de personas, que no es que lo estás descubriendo, no es contemporáneo, entonces eso puede costar un poco más. Pero sí, es fundamental, digamos. Si a uno le gusta leer, es fundamental. Sí. Ignacio, para ir terminando, decime porque 3 cosas por las cuales tenemos que leer este libro. ¿Cómo venderías tu propio libro? Bueno, es difícil, pero es un libro que me encanta. Creo que está ahí entre los mejores libros que yo escribí. Es un libro para los lectores de Borges, ¿no? Que creo que les va a interesar mucho. Y es un libro para los que todavía no conocen a Borges, como yo, como muchos teníamos medio pruritos de entrar a Borges, que pensamos que es difícil. Bueno, es una buena puerta de entrada. Así como Borges fue la puerta de entrada, hablábamos antes, para otros autores, o es puerta de entrada para otros autores, yo creo que este libro, mucha gente me dice, che, yo no leía a Borges, ¿puedo leer esto? Sí, léelo, yo creo que te va a gustar, te va a interesar y vas a empezar a leer a Borges. Si no lo después. leíste, lo vas a releer. Y si no leíste a Borges, lo vas a leer, ¿no? Así que a mí el libro me encanta y así como te dije que hay secuelas, hay versiones, hay cuentos que no están inspirados en ningún cuento de Borges, pero que tienen algo, un espíritu, una temática, ¿no? Un tópico, o la prosa, o la misma prosa, ¿no? Claro. Que intento emular un poco de Borges, así que hay para todos los gustos. Borges me parece. sigue produciendo literatura. De alguna manera, Es así, Borges es así. sigue... Borges sigue inspirando. Uno de los epígrafes del libro dice algo así como que la historia de la literatura no debe ser la historia de los autores. Claro. Debe ser la historia del espíritu, ¿no? De eso que... entonces, de alguna manera, Borges sigue produciendo cosas, ¿no? Así es. Gracias por venir, No, por favor, Ignacio. gracias a vos. Seguimos en El Quijote no se mancha.